tal amigos? Bienvenidos a mi espacio. Mi nombre es Byron Nufio y aquí casual viendo cómo se desarrolla todos los eventos históricos en los que nos tocó vivir. Y bueno, aquí estamos en pandemia todavía, así que creo que vale la pena un poco de reflexión al respecto. Y si algo ha pasado es que las criptomonedas han crecido y particularmente el Bitcoin pues también, más que todas. Hasta $66,000 por un Bitcoin apenas hace ayer, imagínense. Entonces, el asunto es este. Para que ustedes se hagan una idea de qué es lo que está sucediendo, les voy a poner un ejemplo. Es como que alguien hiciera una sociedad anónima. ¿Sí? Satoshi Nakamoto. ¿Eh? Entonces, esa sociedad anónima pues tiene un límite de acciones que emitir. ¿Sí? Entonces, en el caso del Bitcoin, ¿cuánto es el límite de acciones? Entonces, vamos a poner aquí. Bitcoin, Wikipedia. Vamos a ver cómo está el precio ahí. Entonces, aquí estoy leyendo. Miren, lo que me interesa es. Esta le voy a decir, 21 millones de bitcoins. Entonces, digamos que alguien hace una sociedad anónima que va a tener 21 millones de acciones. ¿Verdad? Entonces, el asunto es de que esta sociedad anónima, pues, es de capital abierto, ¿no? De que cualquiera puede comprar las acciones. No es capital privado, sino que es abierto. Entonces, toda la gente que puede comprar acciones, pues, empieza a comprarlas, ¿no? Hay 21 millones de límite. Así que, ¿cuándo se va a lograr ese límite? Bueno, pues depende de la oferta y la demanda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita hay 18 millones de bitcoins. Fíjense qué interesante, o sea, antes de la pandemia, digamos, las estadísticas apuntaban a que todos los bitcoins se iban a vender como hasta el 2040, si seguían la misma tendencia de crecimiento, pues. Pero con la pandemia, pues el bitcoin, pues imagínense, se está acabando. O sea, hay 18 millones en circulación y solo hay un límite de acciones emitidas, digamos, pues, o bitcoins de 21 millones. Así que esa es la situación. Entonces, ahorita es que vale la pena comprar. Después ya no, porque después ya se vuelve privado, ¿me entiendes? Pues los que compraron, compraron. Los que no compraron, no compraron. Bueno, entonces, ¿qué importancia implica esto? Hay muchas especulaciones, ¿no? Si esto es una pirámide de estafa o qué es, ¿no? Miren, esto, si ustedes lo quieren comparar con algo, es como que estuviéramos vendiendo acciones. Entonces hay 21 millones de acciones, límite, y hay 18 que ya se vendieron, ¿no? Entonces, fíjense cuánto queda. 18, 19, 20, 21. Quedan 3 millones de bitcoins por venderse, ¿no? Y ahorita andan en 60 y más de 63,000. Está el jueves, ¿no? Y va fluctuando, ¿no?
Así sube, baja, pero la tendencia general es que va subiendo. ¿Por qué razón? Porque obviamente se va volviendo más escaso. Entonces, la escasez según la oferta y la demanda, ¿no? Si hay escasez, ¿qué pasa con el precio? Pues sube, ¿no? Mayor escasez, mayor precio. Entonces, como el Bitcoin se está volviendo escaso, pues el precio va subiendo. Así de simple. Y cuando sea el límite que ya no haya más que comprar, pues el precio va a ser aún más escaso. Y se va a volver algo privado, ¿no? Entonces, esos van a ser los dueños de qué. Todos los que son dueños de Bitcoin van a ser dueños de qué. Entonces, si ustedes lo quieren simplificar, es como tener, imagínense que me compro un Bitcoin, ¿va? Uno. Entonces, tengo los $63,000 para hacerlo y lo compro. Vale. Entonces, haciendo la matemática, ¿no? Significa que uno, ¿verdad? Dividido 21 millones, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Verdad? 0.0000, 1. Entonces, yo soy propietario, pues si esto fueran acciones, como el 0.00001% de el capital de la empresa. ¿Por qué? Porque tengo un Bitcoin, ¿verdad? Así que depende del precio, sube y baje, pues yo voy a ser dueño de ese porcentaje, ¿verdad? Y eso, pues, ¿qué representa? Pues básicamente representa el porcentaje del que yo voy a ser dueño, ¿verdad? Pero, ¿cómo les dijera? Como hablar de, imagínense que las criptomonedas, para poner un ejemplo, porque hay estudios que dicen que podría llegar a consumir el 10% de la energía eléctrica del planeta. Entonces imagínense esa factura eléctrica, pues, esa factura anual de todo el consumo de energía eléctrica de todo el planeta. Pues imagínense, algunos estudios, ¿va? Dicen que podría llegar hasta el 10% de la factura anual del planeta Tierra. Así que si yo tengo un porcentaje, cualquiera que sea, pequeño o grande, yo tendría un porcentaje de una empresa cuyo tamaño es del 10% de la energía eléctrica del planeta. Así que así es como yo les pregunto, ¿no les gustaría ser, aunque sea, dueños de una fracción de las acciones de una de las empresas cuyo tamaño es el 10% de la energía eléctrica del planeta? Esa es la pregunta que cada quien tiene que hacer. Así que para poder responder si esto vale la pena o no, ¿verdad? Que desde el punto de vista sí, ¿verdad? Pero si alguien difiere, es legítimo. Pero yo voy a explicar paso por paso porque sí, de manera objetiva, lógica y racional, usando el materialismo filosófico como herramienta del discurso. Así que ese es el discurso que voy a estar utilizando, el materialismo filosófico. Entonces, para que nos hagamos una idea cómo funciona el asunto este del materialismo filosófico. Eh, Fíjense pues, voy a cambiar aquí la pantalla. Bueno, entonces voy a grabar aquí en la pantalla. Voy a presentar toda la pantalla. Voy a explicar objetivamente si vale la pena comprar bitcoins.
Entonces ahí estoy presentando la pantalla. Va, entonces, para responder esta pregunta, pues vamos a... Va a ir aquí un documento de Google Sheets. Y vamos a llamarle la clase 6, el curso que estamos dando. ¿Cuál es el nombre del curso? Pues aquí lo vamos a poner por si no está claro. Entonces dice Introducción a la mecánica cuántica y al Bitcoin. Teoría del todo. La ecuación inconclusa de Einstein aplicada al Bitcoin. Este es el nombre del curso. Entonces, este curso lo he dado en la Universidad de Brigham Young, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lo he dado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo he dado también en la Universidad de Galileo. También lo he dado eh, en la francmasonería. Y también en la Orden Illuminati. Entonces, en cada una de estas instituciones, pues, cuyos objetivos obviamente son, digamos, de luz o de ciencia. Entonces, eh, pues hasta ahora no he encontrado alguien que pueda rebatir el planteamiento que estoy haciendo. Entonces, ¿de qué se trata la ecuación inconclusa de Einstein? Así, en pocas palabras, todo problema matemático, eh, digamos, tiene ciertas fases, ¿no? Entonces, en las fases del problema matemático que vamos a resolver acá, pues tenemos que tener un orden, ¿no? Entonces, solo quiero explicar esto. Un problema matemático se presenta primero con el planteamiento, ¿verdad? Entonces alguien narra el problema y pues el estudiante pues lee la narración y extrae los datos, ¿no? Después de que los extrae, entonces los clasifica, ¿no? Y pone los que son más relevantes y los que son menos relevantes. Y después de que ya están bien clasificados los datos, entonces vuelve a leer el problema, ¿no? Para ver de qué se trata. Y entonces en base a eso, pues la persona plantea un teorema matemático que pueda resolver esa pregunta que se está haciendo, ¿no? Así que en cuanto a la ecuación inconclusa de Einstein y Hawking, eso fue lo que yo hice. O sea, la ecuación inconclusa de Einstein consiste en una ecuación que mezcle la gravedad con la fuerza electronuclear. La gravedad y la fuerza electronuclear eh, son de naturalezas opuestas, porque la gravedad es atractiva y la fuerza electronuclear es repulsiva. Entonces, la gravedad es de color negro, digamos, pues, y la fuerza electronuclear es de color blanco, ¿verdad? Entonces, si lo pusiéramos tipo Star Wars, ¿no? Sería como que la fuerza, el electronuclear, sería la fuerza, y el lado oscuro de la fuerza, pues sería la gravedad, ¿no? Lo negro. Entonces, hay muchos pensadores que han escrito en cuanto a estos tópicos. Entonces, Newton escribió acerca de lo negro o de la gravedad, o del atractivo, ¿no? Y Einstein escribió de las dos cosas, de la gravedad, escribió, y también de la luz, o de lo blanco, o de lo expansivo, digamos, pues. Entonces, el punto es de que la gravedad, pues en pocas palabras, es la gravitación universal, ¿no? O sea, como quien dice, yo me siento en una cama, doblo la tela espacio-tiempo
y entonces si hay pelotas a mi alrededor, estas son atraídas a semigravedad. Y bueno, así es como eh, yo estoy atrayendo a esas pelotitas con mi gravedad, ¿verdad? Entonces, esto fue el logro de Einstein y lo que Newton no pudo explicar. ¿Por qué los objetos más pequeños son atraídos a los grandes? Einstein explicó por la deformación de la tela espacio-tiempo. Entonces, el punto es de que cuando la tela espacio-tiempo se dobla y todo se contrae, pues existe una fricción, ¿verdad? Y esa fricción provoca estática y la estática provoca electricidad. Y la electricidad a través de todos los electrones, pues entonces ya los descompone, los átomos y los núcleos. Entonces cuando fisiona los núcleos de los átomos, entonces estos, ¿va? Según la teoría de Einstein, liberan al menos dos electrones y neutrones, y estos van y colisionan con otros núcleos atómicos, provocando una reacción de cadena elevado al cuadrado. Entonces, esto demuestra pues que de tanta atracción, ahí mismo se provoca la combustión para que explote, ¿no? Entonces, después del Big Bang, donde toda la masa y toda la materia estaba dispersa en el espacio, hubieron remolinos, eh, digamos, de materia, y algunos remolinos, pues obviamente generaron la suficiente fricción como para empezar a acumular masa, doblar la tela espacio-tiempo y convertirse en un reactor nuclear. ¿Ves lo que es una estrella, no? Entonces, las estrellas, eso es lo que son reactores nucleares. Entonces, ahí está el gas, ¿no? Atrapado y se está friccionando. Y esa fricción provoca electricidad. Y esa electricidad provoca estática y se trueca en sí misma. Y ese fenómeno eléctrico y magnético son las eyecciones de masa coronaria que nosotros vemos en nuestro Sol, por ejemplo. Así que esa es la situación en general de cómo la, digamos, fuerza de atracción o gravitatoria se trueca en su opuesto, que es la fuerza electronuclear o, digamos, repulsiva. ¿Sí? Así que a lo que quiero llegar es esto. Esa fuerza de repulsión se ha clasificado, ¿no? Y de eso habla el modelo estándar de la física de partículas. Entonces, el modelo estándar de la física de partículas ha clasificado en tres categorías esa fuerza de expulsión. La primera categoría es la fuerza eléctrica, ¿verdad? Después la otra magnética, ¿verdad? Porque históricamente así fue, ¿no? Entonces Maxwell unió el electromagnetismo con, o sea, la electricidad pues con la fuerza magnética, creando la teoría electromagnética. Y entonces está la energía nuclear débil, ¿verdad? Y la energía nuclear fuerte. Entonces la energía nuclear débil es lo que mantiene unidos a los átomos y la energía nuclear fuerte pues son las reacciones que vemos en el Sol. Así que estas son las tres categorías de la fuerza electronuclear o expulsiva. La luz, ¿verdad? Que se divide en uno, la fuerza, digamos, electromagnética. Dos, la fuerza nuclear débil. Y tres, la fuerza nuclear fuerte. Entonces estas tres fuerzas es la explosión, ¿verdad? Y es lo contrario a la atracción. Va, entonces, lo que quería hacer Einstein era plantear en una matemática eso que les acabo de decir, ¿verdad? Y no pudo. Y lo que quería hacer Hawking era hacer lo mismo y no pude. Va, y eso fue lo que yo sí pude. Ahora, ¿por qué yo sí pude y ellos no? Porque en la época de Einstein, pues no se sabía que la fuerza electronuclear tenía tres categorías. Entonces Einstein pensaba que solo había una, que era la luz. Cuando en realidad, pues eso era un poco más complicado. Aparte de eso, que sus estudios eran en lo macro más que todo, y no en lo micro. Entonces, la mecánica cuántica evolucionó prácticamente independientemente de los teoremas de Einstein. En cuanto a Hawking, ¿por qué él no pudo plantearlo? Bueno, más o menos lo planteó. Lo que pasa es que no se dio cuenta, ¿verdad? En su libro La historia del tiempo,
él al final concluye como que el universo fuera una tipo pelota de básquetbol, ¿no? Entonces, esa es una conclusión, pues más o menos buena. El problema es de que, pues, no explica mayor matemática que eso, y hay un montón de cosas que deja sin conclusión. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, pues yo agarro lo inconcluso de Einstein y Hawking y lo empiezo a revisar, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Entonces, como yo trabajo en matemática todos los días, resolviendo ecuaciones para una compañía de software internacional y eh, desarrollo algoritmos matemáticos para resolver problemas. En base a esos algoritmos ya se subordinan las apps que se van a utilizar, ¿verdad? Entonces es como que fuera un arquitecto de software. O sea, yo agarro apps, las mezclo y desarrollo software aplicado a una empresa específica, ¿verdad? ¿A qué tipo de empresa? De cualquier empresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo me dedico. Entonces, desarrollo software para microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. O sea, todo empresarial, ¿verdad? Aunque el enfoque va más por lo MIPYME, pero todos los clientes son de Estados Unidos, son gringos, digamos, pues. Entonces, todo es en inglés. El punto es de que, bueno, ellos son los líderes en el emprendimiento, así que por esa razón eh, hay mucho que aprender de ellos y de la forma que ven todo esto de la internet y las criptomonedas. Así que lo que quiero llegar es que, eh, pues, como me dedico a eso, ¿no? A resolver ecuaciones y de eso trabajo, pues. Entonces, yo lo vi como una ecuación más que resolver. Entonces, siguiendo el proceso de planteamiento lógico, pues primero se narra el problema, ¿no? Entonces vengo yo, agarro lo más relevante de Einstein Hawking, saco los datos, ¿no? Y entonces miro qué modelo matemático, pues funciona ahí, ¿no? Después, yo mando mi propuesta al Departamento de Física Aplicada de la Universidad de San Carlos y ahí pues me hicieron algunas correcciones y ahorita pues ya está corregido totalmente el modelo. Entonces después de eso, yo presento el modelo en la Warner Brothers, donde se filma el programa de televisión de Big Bang Theory en mayo y junio del 2018. Y también lo presenté en la Orden Illuminati, que ahí fue el primer lugar donde lo presenté en el 2015. También en la Francmasonería Universal, en la iglesia, en la Universidad de San Carlos, en que fue precisamente el 14 de marzo del 2016, ¿verdad? No fue premeditado el asunto porque hasta el otro año me di cuenta de que había sido el día pico que yo presenté este planteamiento matemático. Así que por eso yo digo, pues en estas organizaciones pues hay mucha matemática y pues hasta ahora no he encontrado a nadie que pueda rebatir el planteamiento matemático que estoy haciendo. Así que si hay alguien que pueda rebatirlo, por favor me lo dice, porque a mí me encantaría que alguien lo critique, ¿verdad? Porque imagínense que estoy en lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, quien se beneficiaría de esto, pues obviamente es el lector. Pero mientras no haya nadie que pueda, digamos, criticar con otro modelo matemático lo que yo estoy haciendo, bueno, entonces significa de que yo estoy descubriendo el modelo matemático inconcluso de Einstein y Hawking. Y a quien no le guste, pues que me presente su modelo matemático y hacemos una entrevista de matemática, ¿verdad? Pues ahí cualquier ingeniero, cualquier arquitecto, cualquier persona que se le ocurra contradecir lo que yo estoy diciendo, con mucho gusto, será todo un placer debatir y así todos aprendemos. Porque de esto se trata el mundo, ¿no? De aprender. Así que eso fue lo que yo hice. Entonces a la hora de clasificar todos los datos, me quedaron tres categorías, ¿verdad?
En la teoría de Einstein y la de Hawking, me quedan tres categorías. Entonces, no es conclusión, ¿va? O sea, no es, digamos, coincidencia que sea lo mismo que le pasó a Hegel, ¿verdad? Porque él igual concluyó que todo era tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? Entonces a mí me quedó pues la masa, la fuerza electronuclear y la gravedad, ¿verdad? Entonces, el asunto es cómo mezclar estas dos ecuaciones. Bueno, quienes no aprendieron de planteamiento matemático, pues les suena metafísico, ¿no? Suena como algo ilógico, metafísico, imposible, idealista. Pero eso es tonto. O sea, nosotros somos seres pensantes y cualquier cosa se puede plantear en cuestiones matemáticas. Y teoría del todo, yo no soy el primero que lo ha hecho. Ya hay otras personas que han hecho sus modelos matemáticos de la teoría del todo. Entonces ya dije, por ejemplo, Garrett Lisi es un físico estadounidense, surfista, que planteó una teoría del todo mediante el modelo geométrico E8. ¿Va? Entonces, ahí hay otro. Yo no estoy diciendo que sea el único. ¿Va? Y por otro lado, Neil Turok, astrofísico de Sudáfrica, pues también produjo su modelo de la teoría del todo mediante la teoría de cuerdas aplicada a las membranas. Bueno, pues ahí hay otro planteamiento. ¿Va? Y entonces, digamos así de completo, pues solo esos dos y el mío, ¿no? Entonces hay tres modelos matemáticos, ¿no? Entonces el mío está bien simple, ¿verdad? Es como lo que hizo Maxwell, ¿no? O sea, Maxwell no presentó ecuaciones nuevas. ¿Eh? El único que hizo fue agarrar ecuaciones que ya estaban y las aplicó para algo que a alguien no se le había ocurrido usarlas. ¿Eh? Y eso fue lo que yo hice. Yo no me inventé ninguna ecuación. Simplemente de todas las ecuaciones que existen en el mundo de las ecuaciones, pues agarré las que yo creí que resolvían este problema. ¿Eh? Y si eso no está bien, pues que me lo digan, pues. Cualquier ingeniero, cualquier matemático, cualquier físico, cualquier astrofísico, cualquiera que me diga si estas ecuaciones no están bien planteadas. ¿No? Entonces agarro todo el problema, saco los datos, los clasifico, me quedan en tres: ¿no? Positivo, negativo y, y neutro, ¿no? Y entonces resulta que así es el átomo también, ¿no? Entonces fíjense, Hegel dijo lo mismo, Einstein dijo lo mismo, y así que hay varias personas que han dicho y han concluido en eso. Entonces, ¿por qué les platico todo eso? Porque, bueno, todo es un triángulo, ¿no? Pues una trinidad, pues. Entonces, los antiguos egipcios tenían otros nombres para eso, pues nosotros ya le llamamos astrofísica y le llamamos energía nuclear. Pues esas cosas no existían, esas palabras pues son de ahorita. ¿No? Antes usaban otras palabras. Entonces, Isis, Horus y Osiris es lo mismo. ¿No? Isis es la parte negativa, Horus es, digamos, la parte positiva y Osiris es la parte neutra. ¿No? En la cultura hindú pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, así es como funciona esto, ¿verdad? Entonces, solo quiero revisar algo aquí. Bueno, a donde quiero llegar es esto. Tesis, antítesis y síntesis. Todos los datos clasificados, triángulo. ¿Mm? Entonces, ¿qué usamos para los triángulos? Pues Pitágoras, ¿no? Entonces, cuando aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿Mm? Tesis, antítesis y síntesis, fuerza electronuclear, gravedad y masa. ¿Mm? Entonces, cuando aplicamos el teorema, ¿no? Entonces nos queda, digamos, un triángulo. ¿No? Entonces, como tenemos materia y antimateria, ¿verdad? Que es lo que la ciencia ha descubierto y lo que se supone, pues, de que fue lo que provocó el inicio del Big Bang. Entonces tenemos, pues, dos triángulos, pues, que se unen. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos como una estrella, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que la matriz en la que vivimos, o el universo, es como una estrella, ¿no? Entonces, un triángulo de fuerza electronuclear y un triángulo de gravedad, ¿verdad?
y tenemos el otro triángulo que sería el de la masa. ¿Va? Entonces, imagínense si tenemos tres triángulos, ¿verdad? Eso equivale a 9. ¿Y 9 de dónde sale? Bueno, o sea, miren, pues 6 más 6 más 6 es 18. O 3 por 6, 18. Entonces, ¿y qué es el 8? 1 más 9. Entonces, el 666 es el 9, ¿eh? O el 18. Entonces, un triángulo positivo, un triángulo negativo. Entonces, esos triángulos cualitativamente y cuantitativamente mejoran o se incrementan con la acumulación de la masa, pues, que se está acumulando por la gravedad, ¿no? Entonces, el triángulo se convierte en un cuadrado, ¿m? El cuadrado se convierte en un pentágono y el pentágono un hexágono y del hexágono para adelante ya la figura geométrica tiende a ser un círculo, ¿verdad? Entonces le agregamos cantidad de materia y el círculo evoluciona hacia una esfera, ¿verdad? ¿Y cómo hace esa evolución cualitativa? Pues ya Platón describió eso mediante la teoría matemática de los sólidos platónicos, ¿verdad? Entonces, esos sólidos platónicos de Platón describen pues cómo es la composición y la evolución geométrica que se produce producto de la cantidad que se está acumulando y poco a poco se está transformando cualitativamente en una nueva figura geométrica, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo la geometría y la matemática pues se corresponden definitivamente, ¿no? Porque tenemos 2 puntos, pues es una línea, 3 puntos es un triángulo, 4 es un cuadrado, 5 es un pentágono, sexto es hexágono, séptimo en adelante ya tiende al círculo. El círculo cualitativamente se convierte en una esfera, ¿verdad? Y le seguimos agregando. Y la esfera, topológicamente, ya la matemática explicó, la topología es la rama de la matemática que hace equivalencias entre una figura geométrica y la otra. Así que la topología dice, por ejemplo, que si tengo una taza, tengo la, la, la oreja de la taza y la taza en sí, ¿no? Entonces uno calcula el volumen de la taza, ¿sí? Y uno dice, bueno, eso equivale a tantos centímetros cúbicos, ¿no? Pero hay que agregar el volumen de la oreja de la taza, ¿verdad? Entonces, si yo la oreja de la taza la vuelco para acá, entonces, y yo lo miro desde el punto de vista de arriba, voy a estar viendo un 8 o un infinito o un toroide. Y si agarro la taza y la vuelvo para acá y la tuerzo, entonces ya me va a quedar un cilindro. Y si ese cilindro yo lo inflo, pues me queda una pelota, ¿eh? O sea que podemos decir que una esfera es topológicamente igual a un toroide. Y lo acabo de demostrar con lo que acabo de decir. ¿M? Así que ese es el triunfo de la topología, que es una rama de la matemática. Bueno, el punto es de que la esfera se convierte en un toroide, ¿verdad? Y el toroide, pues, es la figura eh, que tiene muchos nombres o aplicaciones. La primera es el átomo, ¿no? Porque a nivel, digamos, subatómico, pues, incluso hasta las partículas subatómicas son toroidales, ¿no? Y el átomo también. No solo el átomo, sino que también la Tierra, ¿no? Su campo electromagnético es toroidal y la Tierra es esférica. O sea que si es esférica es toroidal también, porque como son topológicamente iguales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues da igual, pues como decir si la luna está llena o está hueca. Topológicamente el volumen va a ser igual, ¿verdad? Entonces, a veces las esferas pueden confundirse con toroides. Entonces, ese fue el error de Hawking porque él confunde y dice que todo el universo es esférico. Entonces, en el modelo de Hawking, él dice que el universo es esférico. En cambio, en el modelo que yo digo es toroidal. Y ese concepto toroidal ya no solo yo lo digo, sino que también lo dice Garrett dice, astrofísico de Estados Unidos, y Neil Turok, astrofísico de Sudáfrica. O sea, son personas que han hecho un planteamiento matemático, ¿verdad? Entonces, el asunto sería ver cuál de los tres planteamientos es más genérico, ¿no?
Eh, Así que bueno, ahí va la competencia. En cuanto a la teoría del todo. ¿Quién es el juez acá? El lector. O sea que aquí yo me presento como un abogado, ¿no? Estoy defendiendo un modelo matemático. Ahí el lector va a ser el juez si tengo la razón o no. Entonces, el punto es de que el toroide es la figura geométrica que se demuestra en la galaxia, en las personas, en los campos electromagnéticos y en los átomos. Y también en los bitcoins. También los bitcoins son toroidales. Así que la teoría del todo explica pues de que esa figura del átomo, ¿verdad? Prácticamente es lo que en la antigüedad se adoraba como Dios. ¿Verdad? O sea que, como quien dice que Dios es el átomo, ¿verdad? O las religiones son un culto al átomo. Porque el átomo tiene su parte positiva, su parte neutra, que siempre están unidos, ¿verdad? O sea, el padre y el hijo, y la parte negativa que siempre está orbitando, ¿verdad? O Lucifer, o el electrón, digamos, ¿no? Entonces, a lo que quiero ver es que lo que se aprende, por ejemplo, en un ritual religioso es un modelo atómico. Entonces, lo que se aprende, por ejemplo, en un templo mormón, por ejemplo, es el modelo atómico según José Smith, ¿no? O en un templo, eh, digamos, masónico, o un templo Illuminati, o un templo del Opus Dei, ¿verdad? O alguna universidad, o el átomo, o alguna religión, o algún, o sea, hay un millón de formas de representar, ¿verdad? El átomo, ¿verdad? Y la religión lo hace con el Padre, el Hijo y el negativo, el Satanás, el Lucifer, el que está afuera. Entonces, el punto es de que el teorema de Pitágoras, digamos, es la base. El teorema de Pitágoras evoluciona el círculo, el círculo evoluciona la esfera, entonces ahí ya se aplica el teorema de Arquímedes, de los volúmenes, ¿no? De la esfera. Y después ya se tiene que aplicar, digamos, ese crecimiento, ¿va? Tiene una constante. Y la constante, pues ya la dijo Fibonacci, que es la sucesión de Fibonacci. Y por último, concluye en una figura toroidal. Así que esas son las cuatro ecuaciones. Primero la de Pitágoras, ¿verdad? Que es el triángulo y la evolución al círculo. Después la de Arquímedes, ¿verdad? Que es la de la esfera y el volumen. Después la de Fibonacci, que es la constante del crecimiento, ¿verdad? De la esfera o el volumen de la esfera. Y después em, la de Euler, donde hablamos del toroide y ya explicamos, ¿no? Que es topológicamente igual a una esfera. Entonces, esa es la teoría del todo según Byron Nuffio, ¿verdad? Según eso es lo que dio mi cabeza, ¿verdad? Si está bien o está mal, pues ahí ya que lo juzgue el lector. Pero el asunto es de que aquí el juicio no es dialéctico, ¿verdad? Aquí el juicio no es dialéctico, aquí no es opiniones, ¿verdad? Entonces aquí el juicio es matemático. Entonces, si van a contradecirlo, que sea con matemática, ¿verdad? Porque esto no es un juicio de dialéctica, es un juicio de matemática, ¿verdad? O sea, la dialéctica y la matemática es como el agua y el aceite, pues. La dialéctica es lo que estoy haciendo yo ahorita, pues. Estoy hablando, ¿no? La matemática no es así. La matemática son números, ¿verdad? Entonces, o son ecuaciones o son teoremas. Entonces, si alguien va a criticar lo que digo, pues ahí con mucho gusto espero sus teoremas. Y los analizamos juntos y los discutimos. Y que el lector diga cuál es el mejor. Entonces, el punto es de que, eh, ¿cómo eso se aplica al Bitcoin? ¿Verdad? Fíjense, ¿cómo se aplica al Bitcoin? Bueno, en primer lugar, el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, tenemos para la negación de la negación, ¿verdad? El esquema general, pues, y de todo el crecimiento del Bitcoin. La fórmula es MBM, o sea, mercancía, Bitcoin, mercancía, ¿sí?
pero incrementada. Así que esa es la fórmula que vamos a hacer, MBM, ¿no? Entonces, aquí estoy presentando la pantalla para que desarrollemos esta fórmula MBM. Vale, entonces voy a poner aquí M, B, M, no, perdón, es de mercancía, B de Bitcoin, M de mercancía incrementada. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar, MBM, ¿no? Entonces, el título de la clase, entonces, aquí, teoría del todo aplicada al Bitcoin, MBM incrementado. Vale. Entonces, ¿qué significa eso de MBM incrementado? Bueno, aquí lo vamos a hacer bien resumido. ¿Qué es MBM incrementado? Bueno, como la pantalla se está compartiendo, entonces M es de mercancía, ¿verdad? B es de Bitcoin. Vamos a poner acá. Ahí está, B de Bitcoin. Bueno, entonces tenemos la B de Bitcoin y la M de mercancía, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los dos polos opuestos, los dos antagonismos, pues, el yin y el yang, ¿verdad? La mercancía y el Bitcoin, la fuerza electronuclear y la gravedad. O sea, aquí es como se aplica el antagonismo, ¿verdad? La mercancía y el Bitcoin. Son dos cosas antagónicas, opuestas, contraproducentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que da el movimiento, ¿verdad? No solo de la economía, sino del Bitcoin, ¿verdad? Entonces, la mercancía, vamos a analizar primero el primer contrario del Bitcoin, pues vamos a empezar por la mercancía, ¿verdad? Porque no podemos entender el Bitcoin si no entendemos la mercancía, porque el Bitcoin no es las mercancías, ¿verdad? Así que la mercancía, ¿verdad? Entonces, la mercancía tiene, digamos, su valor de uso y su valor de cambio. El valor de uso de una mercancía es para lo que sirve. Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad?, de que esta persona está utilizando esta mercancía para jalar otras mercancías, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el uso de esa mercancía? ¿Va? Entonces sirve para jalar y estivar todas las mercancías en otro lugar. Entonces, ese es su uso, ¿verdad? Ese es su valor de uso. ¿Cómo se cuantifica su valor de uso? Pues eso es bien subjetivo porque depende de la persona que lo va a usar. Y por otro lado está su valor de cambio. Entonces, su valor de cambio es la cantidad por la cual esta mercancía puede ser intercambiada por otro en un momento determinado. Entonces, ese es el valor de uso y el valor de cambio, ¿verdad? Y aparte de eso está el valor. ¿Cuál es el valor? El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Entonces, el valor va variando en el tiempo. Porque, por ejemplo, antes un carro valía más porque tardaba más su producción. Ahora un carro vale menos porque tarda menos su producción. O sea que el valor de los carros va disminuyendo, ¿verdad? Al mismo tiempo que va subiendo la tecnología y la evolución de las fuerzas productivas y de la industria. Entonces, cuando las fuerzas productivas y la industria suben, pues el valor de la mercancía baja. ¿Por qué? Porque tarda menos en hacerse, ¿sí? Así que ese es el valor de la mercancía, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. ¿Qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario? Es el tiempo promedio que se requiere para producir una mercancía X, ¿verdad?, en un momento histórico determinado. Entonces, ¿qué significa eso? De que con la producción media, con la intensidad media y con la jornada laboral media, ¿verdad?
en un momento histórico determinado. Entonces, ¿cuál es el valor de un carro en cuanto a tiempo, según el tiempo de trabajo socialmente necesario para el año 2021? ¿Verdad? Pues agarramos toda la producción de Toyota en un año, ¿verdad? Y lo dividimos dentro de los días y ahí tenemos cuánto se tarda la empresa por producir cada carro, ¿verdad? Entonces los tiempos andan bien variables, pero hay empresas que lo hacen en segundos, ¿verdad? Tal vez no en segundos, pero sí en minutos. Y hay empresas que lo hacen en días, ¿verdad? Entonces, hay una media, ¿no? La media, pues ya viene siendo un día más o menos. Entonces, antes no. Antes para hacer un carro se necesitaba un mes. Entonces, eso significa que, pues ahora la tecnología es más adelantada, ¿verdad? Y entonces el valor, por lo tanto, es menor. Entonces, ahí vemos cómo el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía es lo que constituye su valor, ¿verdad? Ahora, valor de uso es para lo que se usa y valor de cambio es la cantidad por la cual la mercancía puede ser intercambiada. Entonces, esos son, digamos, los tres valores que la mercancía tiene. El valor abstracto en sí, en general, que es el tiempo de trabajo usualmente necesario que requirió su transformación y su producción, ¿verdad? Y eh, el valor de uso y el valor de cambio, ¿verdad? Ahora, el valor en sí, ¿cómo se cuantifica? Pues con contabilidad, ¿no? Porque estamos hablando que sería el precio de facturación, porque ahí ya estamos hablando de que va incluida las utilidades de los directivos, los salarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos es el que hay que tomar? Pues el total de la producción anual de Toyota, por ejemplo. Entonces, lo facturado, lo total, ¿verdad? Entonces, ese sería el valor total, ¿no? Porque ahí incluye todo, ¿sí? Entonces, ese valor total lo dividimos dentro de las unidades producidas y ahí tenemos cuánto es el valor real de cada carro, ¿verdad? Va, entonces, así es como se mide el valor de las mercancías. Entonces, el valor de uso es para lo que se usa, el valor de cambio es por cuánto se podría cambiar y el valor abstracto, pues, es el tiempo de trabajo realmente necesario que requirió para transformar esa mercancía. ¿Y qué es el tiempo de trabajo usualmente necesario? Pues es el tiempo de producción de una mercancía X en un tiempo determinado, con la jornada laboral media, con la intensidad media y con la productividad media, en un momento histórico determinado. Y eso varía de sector a sector, ¿verdad? Hay sectores cuyos horarios y tiempos son diferentes, o sea, todos son diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, hemos visto hasta acá la mercancía, ¿verdad? Y sus tres componentes. La mercancía y sus tres componentes, ¿verdad? ¿Y cuáles son? El valor abstracto, el valor de uso y el valor de cambio, ¿verdad? ¿Qué es el valor? Pues ya lo dijimos, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Eh, y eso es una mercancía. Entonces, analicemos el asunto por un momento. ¿Cómo se da la dialéctica entre la mercancía y el Bitcoin? ¿Verdad? Entonces, para entender esa dialéctica, pues tenemos que irnos atrás, ¿verdad? ¿Atrás de dónde? Miren, pues, el Bitcoin representa, voy a dejar de compartir. Mira, pues el Bitcoin representa las tarjetas de crédito o blockchains de tarjetas de crédito. ¿Eh? ¿Y qué representan las tarjetas de crédito? Pues representa cheques. ¿Ah? ¿Y qué representan los cheques? Pues saldos bancarios. ¿Ah? ¿Y qué representan esos saldos bancarios? Pues unidades monetarias, ¿verdad? Como los bitcoins. ¿No? Entonces, esas unidades monetarias, ¿qué representan? ¿Ah? Pues últimamente, dólares, porque es la moneda de reserva del mundo. Bueno, pero ¿y qué representan los dólares, no? Bueno, porque ahorita el dólar es la base. Los bitcoins representan al dólar, ¿no? Pero, ¿qué es el dólar, no? ¿Qué son esos papeles? ¿Verdad?
Pues ese papel originalmente representaba una cantidad de dinero X en oro. Originalmente se representaba. Pero cuando se rompieron los tratados de Bretton Woods con Nixon, pues eso ya no. Entonces, a partir de ese momento, pues hay un divorcio entre la emisión de moneda y la cantidad, pues, de oro que realmente hay. Entonces, lo que ha sucedido es que la mayor cantidad de oro, pues, se lo han llevado para fuera de Estados Unidos, según las fuentes, ¿no? Entonces, eh, China, pues, y Rusia han estado acaparando oro desde hace mucho tiempo. Entonces, actualmente el yuan lo respalda oro, ¿verdad? Y el dólar, pues, ya no lo respalda el oro. Entonces, estamos en un momento de transformación, porque al final las monedas se tratan de confianza, ¿no? Entonces, el punto es de que detrás del dólar, pues hay un montón de ejército, ¿no? Y de gente con armas, que están por todo el planeta y que tienen armas, eh, imagínense, con la capacidad de destruir el planeta. Entonces, eso es lo que respalda al oro, ¿no? Al dólar. Y lo que respalda al yuan, pues es oro e industria. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos en la guerra de monedas, ¿no? Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es esto, de que de todas esas monedas, la que va creciendo más es el Bitcoin, ¿verdad? Incluso hasta más que el dólar, porque es más estable, porque como son blockchains de tarjeta de crédito, pues no se pueden modificar. ¿Verdad? Eso es lo que lo vuelve atractivo, ¿verdad? Porque es como que fuera un banco que nadie puede alterar los saldos, ¿verdad? Ni modificar las cuentas, ni nada, sino que se va haciendo automáticamente por el sistema, ¿no? Entonces eso requiere operaciones complejas matemáticas que analizan pues todas las transacciones de tarjeta de crédito. Porque lo que hacen es como analizar el patrón de consumo, ¿va? Y dice, bueno, Byron Nubio consume cada 15, ¿va? Tanta cantidad de dinero por su factura de internet. Entonces asigna una probabilidad que cada 15 va a haber un pago, ¿va? De una cantidad de X monetaria. Entonces lo que dice es que como va a haber una probabilidad de esa transacción, Byron Nubio sumado más todos los demás, entonces dicen, bueno, va a haber cierta cantidad de dinero en circulación. Y sobre eso se basan los blockchains. Fíjense, entonces, a lo que voy es de que esa es la situación general del Bitcoin, cuyo némesis sería la mercancía. Entonces, primero estamos viendo la mercancía para después entender el Bitcoin. Entonces, hoy hablamos de la mercancía y cómo se forma, ¿no? Y la mercancía, pues, es el tiempo de trabajo socialmente necesario, produce su valor, tiene su valor de uso y su valor de cambio. Entonces, cuando las mercancías se intercambian, ¿verdad? Aquí vamos a empezar otra vez cuando las mercancías se intercambian, ahí estoy presentando pantalla otra vez. Pues sí, entonces, en el proceso de intercambio de las mercancías, ¿eh? Surge una que es más viable que las otras para que sea transportada. Y esa mercancía al inicio, pues es la tela. ¿Por qué la tela? Porque la tela podía ser fácilmente intercambiada por cualquier otra mercancía. Era fácil de transportar también. Entonces, como era fácil de transportar, pues era fácil de llevar de este a oeste, de Italia a Tierra Santa, ¿no? Porque todo esto se inició en las cruzadas. Entonces los caballeros normandos del norte de Francia, pues agarraban camino para Tierra Santa, ¿verdad? Y llevaban su tela, ¿no? Pero el asunto es que después la tela los robaban, ¿no? Entonces mejor decidieron llevar oro. Entonces el oro, ¿cuál es el valor del oro? Pues el tiempo de trabajo socialmente necesario para extraer el oro, ¿verdad? Y todo es tiempo, ¿no? Entonces ese es el valor del oro. Aparte es el precio, ¿verdad? Porque si el oro es escaso, el precio pues obviamente va a ser más alto. O sea que las fluctuaciones de precio son independientes del valor del oro, ¿verdad? O sea, no son lo mismo. El precio y el valor son cosas distintas.
Pero el punto es de que en cuanto al valor del oro, ¿no? Entonces es el tiempo de trabajo socialmente necesario para extraerlo de la tierra. Entonces el valor de la tela es el tiempo de trabajo para coser la tela, ¿no? Para hilar la tela. ¿Cuál es el valor de un carro? Pues el tiempo de trabajo para fabricarlo. Entonces, el punto es de que el trueque, ¿verdad? Facilitó que primero surgiera la mercancía tela como el equivalente general de todos los demás, ¿verdad? Entonces, esa mercancía tela fue por sus características de transportabilidad y después fue sustituida por el oro porque tiene aún mejores características para ser transportada. Porque la tela, por mucho que se corte, siempre permanece su valor porque se puede dar un valor de uso, ¿verdad? Para una sábana o para una camisa o para un pañuelo, ¿verdad? Pero llega la tela en donde yo lo sigo partiendo y ya no puede tener valor de uso, ya no sirve para nada, ¿verdad? Y tampoco tiene valor de cambio, ¿verdad? Entonces, no la puedo reducir tanto de tamaño porque llega un punto en que ya pierde todo su valor, ¿verdad? Entonces, el oro no. Yo lo puedo ir reduciendo a polvo y nunca va a perder su valor. Y es más chiquito y transporta más valor, digamos, pues. Entonces era más fácil de transportar. El punto es de que después decidieron de que era más fácil mejor dejarlo guardado en unas casas de moneda judías que estaban en Italia, porque ahí, eh, digamos, le daban a cambio un recibo. Y el recibo era que había recibido una libra de oro, ¿no? Entonces me daban un recibo. Por eso es la libra esterlina, ¿no? Porque originalmente la libra esterlina era un recibo de una libra de oro, ¿no? Entonces yo con ese recibo podía ir en Tierra Santa y allá lo cambiaba con el padrino que, que era familiar del que me recibió el asunto allá. Y obviamente me cobraban una comisión. Entonces, eso es el recibo, ¿no? Entonces, el recibo, el oro, ¿verdad? Ese es el dinero, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo va la cosa. Tela, ¿verdad? Oro, ¿sí? Recibos, dinero ya de billetes, ¿verdad? Tarjetas de crédito, Bitcoin. Imagínense cómo va la evolución, ¿no? Entonces, el Bitcoin es una moneda, pues, pero es una mercancía. Es una mercancía que representa el valor de varias mercancías. Así que dejemos la clase por ahí. Básicamente, lo que quiero decir es que eh, el valor, pues, de una mercancía, su valor de uso, su valor de cambio y su valor. ¿Cuál es el valor de uso? Pues, ¿para qué sirve? Valor de cambio, por cuánto lo puedo intercambiar por otra mercancía. Y el valor en sí, ¿verdad? Que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es lo que se requiere para producir una mercancía X en un momento histórico determinado, con la producción media, con la intensidad media, con la jornada laboral media, ¿no? Así que eso es como se aplica la teoría del todo al Bitcoin, ¿verdad? MBM, mercancía, Bitcoin, mercancía. Entonces, hoy vimos la primera parte, mercancía, ¿verdad? Y sus tres categorías de valor, ¿sí? Entonces, cualquier duda o comentario, por favor, házmelo saber. Saludos, con